Decidí de última hora hacer este video porque en realidad había pensado simplemente compartirles algunos videos que encontré en YouTube, simplemente compartir los enlaces con ustedes, pero al final me di cuenta que hay ciertas cosas que es preferible comentar entre nosotros, y también les voy por supuesto a compartir esos enlaces. Son tres pintores de los que quiero hablar en este video en concreto. Son pintores que muchos historiadores han catalogado como post-impresionistas, es decir, después de los impresionistas. Son especialmente interesantes porque van a ser los artistas que van a convertir el movimiento impresionista en arte moderno, en un sentido pleno. Vimos que el impresionismo era en cierto modo un arte inquieto, innovador, pero su modelo seguía siendo la realidad visible. Ese era el principal estímulo de los impresionistas. Eran entusiastas del paisaje o de la realidad, también hacían retratos o escenas de la vida cotidiana. Muchos pintores jóvenes admiraron a los impresionistas porque, era lo más novedoso en pintura y empezaron a pintar como ellos, los imitaron, digamos, y algunos hicieron un impresionismo interesante. Hay muchos casos de pintores que hicieron cosas cercanas al impresionismo y hay mucho de interesante en esta etapa de la pintura, especialmente en Francia, que se convirtió en el lugar donde se hacía la pintura más vanguardista. Pero también en otros países surgieron algunos pintores interesantes alrededor del impresionismo. Pero nosotros nos vamos a concentrar en esos en tres artistas que son peculiares y que hicieron un cambio importante a partir del impresionismo. Y de paso, quiero comentar junto con la pintura de estos autores algunos asuntos sobre el color en la pintura. Bueno, el primero y quizá el más conocido de todos es Vincent van Gogh, un pintor holandés que viajó a Francia para conocer la pintura de los impresionistas. Ahí se encontró con que el impresionismo no satisfacía por completo sus necesidades expresivas y desarrolló un tipo de impresionismo, pero de colores más intensos. ¿Se acuerdan del romanticismo? Bueno, pues Van Gogh quería un impresionismo que no perdiera, como en el romanticismo, su carácter espiritual. Quiere que su pintura sea expresión de sus emociones. Para él eso es la función principal del arte. El impresionismo le dio las herramientas básicas, una pincelada rítmica, un color contrastado, pero en su pintura todo está intensificado. El color, el dibujo y la pincelada. La naturaleza no le basta para hacer arte. Quiere que su entusiasmo o su angustia sea visible en sus pinturas. Busca los contrastes más intensos. Por ejemplo, hace estas pinturas donde las pinceladas amarillas irrumpen sobre fondos azules y violetas y con ello consigue contrastes muy fuertes. Usa la pintura muy empastada y eso genera una textura que acentúa la intensidad de las escenas. Es obsesivo, pinta a todas horas, a veces gasta todo su dinero en pinturas y no le queda ni para comer. Pero eso refleja que es un hombre apasionado por lo que hace. Su vida tuvo mucho de trágico y eso le ha dado mucha fama y se ha construido toda una leyenda alrededor de su vida, porque en su vida pocos se interesaron en su obra y tuvo que vivir en condiciones económicas muy desfavorables y al morir sus obras han alcanzado altísimos precios, exageradamente elevados. Pero lo más importante es examinar sus pinturas. Lo más importante es que va a señalar uno de los caminos que otros pintores después de él van a continuar, que es el camino que llamarán finalmente el expresionismo, es decir, un arte que busca la expresión de la vida interior, exagerando las formas, los colores y las texturas. Quiero insistir un poco en eso, porque lo que nosotros queremos, además de conocer la historia de estos artistas, es rescatar lo que nos enseñan sobre el lenguaje de la pintura. Es decir, podemos aprender algunas anécdotas sobre su vida, pero lo interesante es ver si ellos, a través de las pinturas que nos legaron, pueden enseñarnos también a pintar, ¿no? Si un pintor busca intensificar una escena a partir de elementos propios del lenguaje pictórico, su primer recurso es el color. Y el color va a ser el elemento que van a desplegar de manera virtuosa estos tres pintores de los que vamos a hablar hoy. Acá, por ejemplo, Van Gogh
quería mostrar el ambiente mórbido de un bar que solía frecuentar y lo que intenta es hacer que predominen dos colores que son complementarios, es decir, los polos más alejados en el círculo cromático que hacen un contraste mayor, el verde y el rojo. Y la vibración que genera este contraste es estridente, casi incómodo para la mirada. Y a esa vibración le agrega la irradiación de la luz en medio del cuarto y nos hace percibir la afectación y un estado de embriaguez general y la atmósfera que él percibe en ese lugar. Pero el color no es lo único importante. Acá, por ejemplo, en su pintura más famosa, La Noche Estrellada, la pincelada rítmica va a intensificar una sensación de movimiento, que ya tiene de por sí la dirección espiral que sugieren las formas, pero que va a acentuar con la pincelada. Otro componente es la textura. Cuando el pintor emplea óleo, que es una pintura pastosa, y la emplea aplicando grandes cantidades sin alisar, genera una textura. Propone que el cuadro tenga no solo una calidad visual, sino que invita a que sea tocado, a que sea percibido con el tacto. A esto podemos llamarle sinestesia, que es cuando por medio de un sentido, por ejemplo la vista, provocamos una asociación o una percepción secundaria en otro sentido, por ejemplo el tacto, o en algunos casos puede ser el oído, en fin. De ahí que la pintura, que usa mucha materia, suma a su cualidad naturalmente visual un estímulo táctil que puede reforzar la expresión. Ustedes están pintando quizá con acrílicos, no son tan pastosos como el óleo, pero si agregaran, por ejemplo, un poco de carbonato de calcio, podrían tener una pintura más pastosa. Bueno, el segundo pintor que quiero abordar fue en un tiempo amigo de Vincent van Gogh. Nuestro pintor es Paul Gauguin. Su obra es también importante para promover esta tendencia hacia el expresionismo, pero sobre todo en el tema del color. Lo más importante en Gauguin, que también está en Van Gogh, pero a Gauguin no le interesa tanto esta pintura cargada de materia, sino una pintura más bien lisa, pero no lisa con respecto al color, porque una cosa es la textura y otra cosa es la textura visual. El color, en la medida en que se va intercalando uno y otro, va generando también una textura visual. Y sobre todo está entre los primeros que se toman la libertad de renunciar a la imitación del color de las cosas. Parece que en su pintura la armonía de los colores dentro del cuadro empieza a ser más importante que la imitación, y por lo tanto su pintura va a depender menos de la naturaleza y más de su propia invención. Y en cuanto a la aplicación de colores, va a tomarse todas las libertades. Siempre abogaba por la libertad del artista y aquí en su obra se expresa sobre todo en la libertad del color. Baste como ejemplo este paisaje donde el follaje de los árboles y los prados de pasto y de hierba se matizan con los colores más insólitos. Sombras violetas, arbustos de color vermellón encendido. Es una verdadera sinfonía de colores. Hay un asunto más que es interesante en Gauguin, y es que veía en la sociedad occidental una cierta decadencia. La modernidad tiene eso, se entusiasma consigo misma y luego se decepciona, y luego vuelve a entusiasmarse y vuelve a decepcionarse, de manera alternada. Bueno, pues Gauguin sobre todo se decepciona y busca sociedades que él considerará menos corrompidas por el mundo europeo moderno, y se la pasa viajando. Se interesa por el arte de otras regiones del mundo. Es notorio en sus temas, porque abundan escenas, por ejemplo, de Tahití. Pero sobre todo va a poner en alerta a los pintores más jóvenes que van a seguir luego su ejemplo, buscando nuevas formas para la pintura en el arte primitivo. Bueno, y por último, hablemos un poco de Paul Cézanne. Su pintura, igual que la de los impresionistas y las de Van Gogh y Gauguin, es una pintura inspirada en la realidad, pero a él no le importa tanto captar el instante de una luz específica como le interesaba, por ejemplo, a Monet, sino por el contrario, le interesa captar en el objeto aquello que es más permanente con respecto a sus formas.
Está muy consciente de que el acto de mirar implica siempre pequeñas variaciones, porque las cosas se mueven y porque cambia la luz, y entonces lo que va a buscar en sus cuadros es al mismo tiempo aprovechar y compensar esa variación a partir de una cierta síntesis de la estructura de los objetos. En sus cuadros, el follaje de los árboles no es una maraña caótica, sino un tejido ordenado que refleja la armonía de sus colores. Es decir, su intelecto interviene en la sensación y sin negarla, la reordena. Por supuesto, eso se da en un proceso a lo largo de su experimentación en cientos de pinturas a lo largo de muchos años. Y es en las pinturas más tardías donde su estilo ha tomado un rumbo definitivo hacia esa síntesis que podemos decir geometriza la imagen. Sus pinturas tienen un orden riguroso, pero no rígido. Pinta manzanas y paisajes. En su última etapa, siempre en la misma región, todos se parecen un poco, y sin embargo son únicos y distintos. Los colores se equilibran entre naranjas, verdes y azules. Si nos acercamos a su pincelada, notaremos un orden muy pensado de pequeños cambios de dirección que dan una sensación rítmica, musical diría yo, a toda la superficie. He estado frente a muy pocos Cézanne originales, los que han venido a México. Pero créanme que ha valido la pena porque tienen una armonía muy singular. Toda su pintura parece como si estuviera buscando, sin conseguirlo nunca por completo, pintar el cuadro perfecto. Y sin embargo, todos son maravillosos. Algunos de sus analistas dicen que su tema no es propiamente el paisaje o las manzanas o los bañistas, que también pintó varios, sino el acto mismo de mirar, que es en parte sensible y en parte intelectual. En eso se distingue de los impresionistas. Y esa idea de una mirada que no obedece solo a la retina, sino que se interpreta y se reconstruye con el intelecto a partir de un orden más sólido, es lo que va a llamar la atención de Georges Braque, que unos años después va a inventar junto con Pablo Picasso nada menos que el cubismo. Pero eso lo hablaremos más adelante. Pero bueno, antes de terminar quiero reforzar una idea que ya dejamos esbozada entre líneas, y es la importancia de la paleta de colores de un pintor. Así se le llama a los colores que usan habitualmente. Como ven, los pintores no están subordinados a lo que ven en la naturaleza. En estos tres pintores que hemos visto, eso es muy notorio, pero eso es cierto para todos los pintores, porque no podemos hacer una paleta infinita, sino que tenemos que elegir qué colores usaremos y qué mezclas y qué efectos cromáticos predominarán en nuestra pintura. Algunos pintores tienen paletas de muchos colores, usan una gran cantidad, una gama muy amplia. Otros pintores tienen paletas más restringidas. No significa que sean mejores o peores. Cézanne, por ejemplo, busca armonías donde predominan verdes y naranjas. Van Gogh enloquece con amarillos y con azules. Cuando hagan sus ejercicios, piensen siempre si la paleta que eligieron conseguirá las armonías que buscan o que reflejan su idea o su temperamento. Esto significa que hay que trabajar los colores y conseguir la mezcla del color preciso que buscamos en cada caso y pensar cómo funciona un color al lado del otro, pues los colores siempre se afectan entre sí. No significa que siempre usemos la misma paleta, pero sí que podemos buscar paletas más pensadas. Por hoy nos quedamos con estos tres pintores que, como ya lo verán, van a influir tanto en las generaciones posteriores que van a resultar los padres del arte moderno, no porque sus obras sean ya rupturistas de manera radical por sí mismas, aunque lo son en buen grado, sino porque dejaron a finales del siglo XIX la mesa puesta para que los jóvenes vanguardistas del nuevo siglo hicieran la más grande y ruidosa revolución de las formas que se había visto en la historia del arte occidental. Esto a principios del siglo XX y lo veremos a partir de la siguiente semana. Les he dejado algunas preguntas, me envían sus respuestas y cualquier duda pueden escribirme. Ahora sí, hasta pronto.